La carta de Cristina y una Oppo más cara dura que nunca. Macri y sus cómplices tomaron la mayor deuda de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ahora, esos mismos, sin que se les mueva un pelo, dan cátedra de cómo hay que arreglar con el fondo. Cristina Fernández de Kirchner, de una carta que el título es De silencios y curiosidades, de leyes y responsabilidades. Y comienza la vicepresidenta de la Nación diciendo hace ya varias semanas, desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina, y créase o no, según pude leer en letra de molde, también desde el Fondo Monetario Internacional y los brokers de Wall Street, se especula con el silencio de la vicepresidenta. Cristina Kirchner en silencio. Cristina Fernández de Kirchner, sin hablar. Cristina en silencio. Porque ella no habló. También Cristina está escondida. No hablaba. No hablaba. Está guardada. Cristina tiene la goma porque se borró en el peor momento. Se especula con el silencio de la vicepresidenta y su posición respecto de un posible acuerdo con el Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario? No. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal. La plata del fondo, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. ¿Qué te parece, Vasco, cuando lees esta declaración? Está mal, la verdad está mal pensando. Realmente sorprende, la verdad sorprende. Sí. Pero hoy me asusta porque sabe que todo esto es una farsa. Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado a nivel nacional las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como, entre comillas, no vamos a decir nada del acuerdo con el Fondo Monetario hasta que Cristina no opine. Son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales. Ahora va a llegar en la primera semana de diciembre el acuerdo con el Fondo, quizás si se cumplen los plazos que marcó el presidente, a la discusión en el Congreso. La semana que viene el presidente va a hacer un llamado para que en el Congreso se debata y sería raro que en ese contexto el PRO, Juntos por el Cambio, rechace el acuerdo si hay una negociación y un consenso con el Fondo Monetario y vote en contra del acuerdo que renegocia la deuda que tomaron cuando eran gobierno. No, este es un tema que todavía no está claro, no tenemos ninguna información, así que sin información nosotros no vamos a hacer ningún tipo de declaración, porque el problema no es el acuerdo con el fondo, sino cuáles son las condiciones, de qué manera, a dónde, qué políticas van a hacer para hacer ese acuerdo. ¿Qué tiempo van a negociar? ¿Van a llevar todo al 2024? Hacia el próximo gobierno? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? Ahí se encargó de realzar justamente la tarea de Néstor Kirchner en la primera presidencia cuando cerró todo lo que era la deuda de Argentina con el fondo. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Llama Parrilli, 2005. Dice, Bussi, vení porque vas a presenciar un hecho histórico. Voy a casa de gobierno. Néstor anuncia, no sé si no estaba el Vasco también, anuncia pegarle unos billetazos al Fondo Monetario y sacarse esa lacra que no te condicionen más. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. A ver, yo fui parte de ese proceso histórico del que menciona la vicepresidenta. Resulta que irresponsablemente el gobierno anterior toma un disparate de plata
Y ahora dice, bueno, la balconea, no se hacen cargo de nada. Déjense de joder. Tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros nos hubiera dado crédito y por supuesto hubiéramos tenido mejores plazos. La manera vertiginosa en la que el gobierno nacional va tomando deuda. Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. El mundo que sí confiaba en nosotros nos hubiera dado crédito. Te dice que ellos hubiesen tenido crédito y hubiesen pagado con los créditos que hubiesen tenido, cosa que es mentira, porque durante el gobierno de este impresentable, lo que hicieron en algún momento fue pedir tanto que en algún momento dijeron, listo, hasta acá llegamos, nos prestamos un centavo más y por eso fueron al fondo, con lo cual no hay mucho para discutir. Hoy, como marca la Constitución y la Ley 27.612, no es Cristina, son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia. Esta por primera vez la repostea Alberto Fernández. Destacar que desde el oficialismo dieron un amplio apoyo y de hecho la mayoría de los dirigentes retuitearon en las diferentes redes sociales. Alberto Fernández, Guzmán, Aníbal Fernández, digamos, todo el arco político justamente cercano a Cristina apoyó la carta. Hay que sacarle jugo a eso que está diciendo Cristina, ¿eh? Para aprobar el acuerdo con el fondo, según la ley que la oposición votó, la oposición tiene que por lo menos sentarse a dar el debate. Ahí está la discusión, Dani. La oposición lo que dice es, nos vamos a sentar a dar el quórum, vamos a dar el debate, ahora no necesariamente vamos a acompañar el acuerdo. Y es un poder muy grande que tiene la oposición, porque la oposición se sienta a negociar no el quórum, sino la aprobación del acuerdo. Por eso Cristina le está diciendo a la oposición, bueno, está en manos de ustedes el acuerdo. Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. ¿Por qué apunta contra la oposición? Bueno, básicamente porque ha tomado esa deuda que ahora está intentando renegociar el gobierno con el Fondo Monetario. Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Decidimos tomar la decisión de tomar financiamiento preventivo del fondo. La Argentina ha elegido no ir al fondo, ha elegido la vía gradualista, vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Ahí está, ahí se ve la carta. Ahora, en vivo, la carta. Ahí está, con Dujovne los besos. Muy bien. Recordemos que con el Fondo Monetario Internacional se tomó un préstamo que fue un récord histórico de 57.000 millones de dólares, de los que se embolsaron 45.000 millones de dólares, que no se utilizó para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Y un gobierno que tomó una deuda concentrada en el corto plazo y que además permitió que esta deuda se vaya en forma de fuga de capitales. Y del otro lado, el organismo cómplice de esta situación. Pregunta final. ¿Cómo les habrá caído a Pablito Rossi y a don Alfredo Leuco estas declaraciones de uno de los principales armadores del espacio de Javier Milei? ¿Qué harías vos con el Fondo Monetario Internacional? Yo te digo lo que hubiera... Primero, nunca hubiera ido al fondo en el año 2018. No, pues... Estamos. Tragedia de Macri, porque además los fondos obtenidos, Amorín, se malversaron. Reventaron esos fondos en el mercado de cambios para que todos aquellos que entraron con la bicicleta financiera a partir de 2016 se vayan del país. De vuelta a la misma historia. Es criminal lo que hicieron.